Los cálculos de deflexiones son una parte importante en el análisis de un diseño estructural. Y los ingenieros de diseño normalmente están obligados a verificar las deflexiones según el servicio dentro de los límites estándares de códigos o especificaciones. Tanto las deflexiones como el esfuerzo son fundamentales en un proyecto, dado que sin ellos no se puede saber qué material es idóneo para cubrir las necesidades de este mismo. Sin ellos no se puede saber qué material se puede utilizar, y en este ensayo, debido a las probetas, podemos ver las propiedades físicas y mecánicas de ciertos materiales. En el ensayo de flexión en vigas hecho en laboratorio, se ensayaron dos tipos de materiales en viga, el acero 1041 y el aluminio 6061. Se midieron las dimensiones de cada una de las vigas y a continuación se le aplicaron cargas transversales hasta que alcanzara una deflexión máxima y siguiente una carga máxima. Se obtuvieron resultados de que las dos vigas obtuvieron deflexiones sin romperse, y a continuación se analizaron o se calcularon los ángulos de las vigas y se graficó el esfuerzo de su deformación a lo largo del ensayo para estudiar el comportamiento de estas vigas y así sacar una conclusión adecuada. El ensayo de esfuerzo y deformación en vigas consiste en aplicar, mediante el uso de una máquina universal, cargas paulatinamente sobre una viga o probeta en cuestión hasta que falle. Para llevar a cabo este ensayo es necesario tener en cuenta algunas teorías y conceptos que incluyen la flexión, que está estrechamente ligada con los esfuerzos máximos tanto de tensión como de compresión, y asimismo las deflexiones y los distintos métodos posibles para llegar a calcularla. La flexión es el término que se le atribuye a la mera acción de ser doblado o a doblar, ya sea una extremidad del cuerpo o en este caso una viga o probeta. Para una viga simplemente apoyada bajo flexión de 4 puntos, tenemos que el esfuerzo de flexión sub X va a ser igual a menos un momento máximo sub Z por una distancia máxima Y dividido entre el momento de inercia sub Z. Pero esto a su vez es igual a menos un momento máximo M por una distancia máxima Y dividido entre un momento de inercia Y. Y si la sección transversal es simétrica con respecto al eje neutral, los esfuerzos por tensión y compresión son iguales. Es decir, el esfuerzo máximo por tensión en la parte inferior es igual a menos el esfuerzo máximo por compresión en la parte superior. Esto a su vez es igual a un momento M máximo sub C dividido entre un momento de inercia, donde C es la distancia vertical desde el eje neutro hasta el extremo de la sección de la viga. Esto también es igual a un momento máximo dividido entre S, donde S es el módulo de sección y resulta también siendo igual a PA dividido entre S, donde PA es el momento flector con respecto al eje neutro. Además, por la ley de Hooke o la teoría del análisis lineal elástico, sabemos que un esfuerzo de flexión X es igual al módulo de Young por un esfuerzo máximo X. Aplicando esto a la fórmula anterior, obtenemos como resultado que el esfuerzo máximo por tensión en la parte inferior es igual a menos el esfuerzo máximo por compresión en la parte superior, y esto a su vez es igual a un momento máximo sub C dividido entre I por E, donde I por E es la rigidez de la flexión. Esto también es igual a un momento máximo M dividido entre E por S, y también termina siendo igual a PA dividido entre E por S. Ahora, como concepto de deflexión, tenemos que es la deformación que sufre un elemento a partir de la aplicación de una fuerza y se genera por una flexión interna. En este sentido, la deflexión es una respuesta estructural ante la aplicación de cargas, y es posible calcularla haciendo uso de los diferentes métodos de cálculo, entre los cuales encontramos 6 que estaré describiendo brevemente a continuación. Método de trabajo real.
Hace referencia al método que aprovecha el principio de conservación de la energía, el cual asegura que la energía total en el sistema que se encuentra aislado no varía con el tiempo, aunque la misma sí puede cambiar de forma. Con base a esto, la energía producida por el trabajo externo debe ser igual a la energía producida por el trabajo interno que deforma el producto por acción de los esfuerzos que generan las cargas. Este método se limita a el análisis de una sola incógnita. Método de Castigliano. Es la derivada parcial de la deformación elástica en función de la fuerza. Las bases de este método las hallamos en los teoremas de Castigliano, creados por el ingeniero italiano Carlo Alberto Castigliano en el siglo XIX. Método de trabajo virtual. Es el que más versatilidad ofrece dentro del grupo de los que se usan tradicionalmente para evaluar deflexiones elásticas. Solamente puede utilizarse en los casos en los cuales se permite la superposición. Método de la doble integración. No solo permite calcular las deflexiones en cualquier ubicación de las armaduras, sino que también nos sirve para observar la ecuación de la curvatura de la viga, la cual se desprende de analizar la diferencial de la línea elástica de la misma a flexión pura. Método de momentos del área. Se utiliza para calcular las deflexiones en vigas y pórticos, además de pendientes. Por último, pero no menos importante, tenemos el método de la viga conjugada. Consiste básicamente en cambiar por un sistema de cargas aplicadas las deflexiones y pendientes que ocurren sobre una viga. Dado que no exige conocer un punto de tangente cero con antelación, nos permite averiguar las deflexiones y las pendientes en cualquier punto. Para este informe, el sistema de fuerzas de la práctica consistió en una viga apoyada en sus extremos con una carga aplicada en el centro. Luego hicimos dos cortes en la viga para calcular el momento flector. Acá está el diagrama de momento flector. Como podemos observar, en este diagrama el punto máximo se da en el centro de la viga y tiene un valor de PL sobre 4. Esta fórmula la vamos a utilizar durante el análisis. Este ensayo fue realizado en 4 probetas, las dos primeras de aluminio T6061 y las otras dos de acero SAE 1045. Para la realización de esta práctica se nos suministraron los siguientes datos: la base, altura y longitud de la viga. Además, también se nos suministró la carga y el alargamiento de la viga en cada instante, a partir de los cuales obtuvimos la carga máxima y el alargamiento máximo. Como se muestra en la tabla, a partir de la fórmula de flexión en vigas, calculamos el esfuerzo máximo en esta viga a tensión y a compresión. En este caso son los mismos debido a que la sección es simétrica con respecto al eje neutro. Calculamos la inercia y el momento máximo con la fórmula PL sobre 4 que ya anteriormente expliqué cómo lo obtuvimos, y luego estos valores los reemplazamos en la fórmula y obtenemos el esfuerzo máximo. Investigamos también el módulo de elasticidad del aluminio T6061 para este caso e hicimos una gráfica de carga versus alargamiento, de la cual en el rango lineal o en la zona elástica elegimos 3 puntos: en el eje X el alargamiento y en el eje Y la carga. Luego volvimos a utilizar la fórmula de esfuerzo máximo para flexión en vigas y calculamos el esfuerzo máximo en cada una de estas cargas. Con la fórmula, hallamos el momento máximo con la fórmula que ya expliqué cómo obtuvimos, y la inercia, que es la misma para todas las vigas o probetas. Obtenemos el momento máximo y simplemente reemplazamos en la fórmula y obtenemos los valores de esfuerzo máximo, los cuales son reemplazados en esta tabla, los cuales son los mismos para cada carga. El esfuerzo máximo es el mismo a compresión y a tensión debido a que la sección es simétrica con respecto al eje neutro. Luego calculamos las deflexiones
máximas. Teóricas, con la fórmula que nos da la guía, que nos dice que delta es igual a P, que sería la carga por la longitud al cubo, sobre 48 por E por I. Obtenemos las deflexiones, reemplazamos en la fórmula y obtenemos las deflexiones teóricas y luego las comparamos con las experimentales, que son las que elegimos en esos 3 puntos. Luego hicimos la división entre alargamiento teórico y alargamiento experimental y lo colocamos en esta columna. Alargamiento teórico entre alargamiento experimental y lo colocamos en esta columna. Luego calculamos el valor promedio con estos datos y la varianza también. Es importante tener en cuenta que para el acero SAE 1041 el módulo de elasticidad es diferente y también que la longitud de la viga no es la misma en todos los casos. Para la viga 2, que es también de aluminio T6061, la longitud es de 106. Realizamos el mismo procedimiento y obtenemos los siguientes resultados. Luego para la viga 3, que ya es de acero SAE 1045, realizamos el mismo procedimiento y obtenemos los siguientes resultados. Y para la última viga o probeta, también es de acero SAE 1045, realizamos el mismo procedimiento, calculamos el momento máximo, reemplazamos en la fórmula, registramos los datos en las tablas, luego calculamos el alargamiento teórico para cada una de las cargas que seleccionamos del rango lineal y las colocamos en esta tabla. Para cada carga, la deflexión experimental, que es la mostrada aquí, y las teóricas, que fueron las calculadas acá. Hacemos la división respectiva entre experimental y teórica y luego calculamos el valor promedio y la varianza. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de las deflexiones teóricas y experimentales para las probetas de aluminio y acero, es posible notar que en las probetas de aluminio T6061 obtuvimos deflexiones que eran aproximadamente entre un 40 y 50% la deflexión teórica y que la exactitud de la expresión usada aumentaba conforme aumentaba la carga. Esto indica que dicha expresión es bastante conservadora en las probetas de aluminio, pero para las probetas de acero SAE 1045 las deflexiones experimentales concordaron con gran exactitud con las deflexiones predichas por la expresión, por lo que se podría decir que esta expresión es más conveniente usarla para el acero que para el aluminio. En esta práctica se estudiaron las teorías de flexión y deflexión, ya que se aplicaron ambas teorías y se llegaron a los resultados experimentales esperados. Podemos decir que sí se probaron dichas teorías debido a que en esto consistía la práctica y se usaron las expresiones adecuadas para dichas teorías. Consideremos la siguiente viga. Es una viga a la cual se le aplican cargas perpendiculares a su eje axial de tal manera que tiende a curvarse cóncava hacia arriba. Esta imagen muestra cómo se distribuyen los esfuerzos de flexión en un elemento de la viga. Debido a que esta es una sección simétrica, los esfuerzos se distribuyen de igual forma tanto arriba como abajo del eje neutro. Debido a esto, la sección transversal de la viga permanece plana siempre que los esfuerzos se distribuyan de igual forma. En el caso de nuestro experimento, dado que los esfuerzos de flexión son iguales tanto a compresión como a tracción, es posible demostrar esto. Estas ecuaciones están pensadas para vigas ideales, es decir, que no se tienen en cuenta los factores externos como la temperatura, el tipo de sección transversal, la geometría de la viga, entre otros. Por ejemplo, en la expresión para hallar las deflexiones, sin importar cuántas veces reemplacemos los valores de carga, nos seguirá dando deflexiones hasta aún cuando ya ha ocurrido la fractura en la viga. Según todo lo expuesto en este video, podemos concluir que el ensayo funcionó y fue bastante pertinente para poder describir y contemplar el comportamiento de dos materiales sometidos a deflexión. En este caso, el acero SAE 1045 y el aluminio T6061, los cuales, al ser analizados tanto teórica como experimentalmente, ayudaron a consolidar la relación entre la carga de ruptura y las deflexiones. Esto debido a la expresión matemática que describe dicho fenómeno, la cual fue conservadora para el aluminio con deflexiones entre el 40 y el 50% con respecto a las teóricas y muy precisa para el acero, lo que la hace más pertinente para el segundo.
Asimismo, pudimos contemplar cómo en todas las probetas de todos los materiales el esfuerzo máximo coincidía con la carga de ruptura, siendo el del acero el de mayor valor y el que además requirió una carga mayor para poder llegar a dicho valor a dicha carga de ruptura. De igual forma contemplamos la importancia que tiene la geometría, ya que esta influye en gran parte la forma como se distribuyen los esfuerzos. Esto se evidenció dentro de las vigas de los datos suministrados, ya que el área transversal era la misma, eran simétricas y los valores de compresión y de tracción eran los mismos.